Sí, sí. La clase pasada entonces vimos el tensor de deformación, perdón, el tensor de esfuerzo, eh, en la cual tenemos en la diagonal los esfuerzos normales y en la no diagonal los esfuerzos de cisalle. Vimos que se puede la matriz diagonalizar de modo de encontrar los esfuerzos principales y los ejes principales de los esfuerzos, que va a depender de cada problema físico, ya, problema a estudiar. Y vimos el esfuerzo diatórico, el esfuerzo promedio y presión de fluido, de esfuerzo efectivo. También vimos al final de la clase la ecuación de movimiento aquí todo esto dentro de un contexto de material sólido, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Es la fuerza de volumen por la densidad, por unidad de volumen, esto sí, más la divergencia de los esfuerzos menos la aceleración. Ya esto es igual que la segunda ley de Newton, suma de fuerza igual masa por aceleración, pero acá se incluye el término de los esfuerzos que están asociados a fuerzas de roce o fuerzas de superficie. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de, ocupando la ecuación de movimiento, de la presión litostática. ¿Ya? Entonces, eh, como es estática, la aceleración es cero, es decir, este término desaparece y nos queda el campo de esfuerzo que induce el peso del cuerpo, es una presión isotrópica, es menos P, menos P, menos P, ¿cierto? Es normal a la superficie del cuerpo y no tiene cisalle y se puede escribir como menos P delta IJ. Entonces, simplemente ocupamos la ecuación de movimiento, esta en la componente uno, por ejemplo, sería rho F1 igual menos la componente uno de la divergencia de sigma, que sería menos sigma 1 J, coma J, que es la notación de Einstein, que en el fondo sería simplemente menos sigma 1 o sea, menos derivada parcial de sigma 1 a delta x1, donde delta 1 es x, perdón, donde x1 es x y el sigma 1 es menos p, entonces nos quedaría menos por menos más dp a dx, ¿ya? Ahora, como la aceleración, o sea, la fuerza, la componente de la fuerza en x es cero, aquí ponemos cero. Luego, en 2 es lo mismo, tenemos rho F2 menos sigma 2 J, coma J y derivada parcial de P a de I, y también es cero porque la fuerza, no hay fuerza en el eje Y. Sin embargo, en el eje Z sí hay fuerza, desde la fuerza de gravedad, actuando en la vertical, y nos quedaría roje. Y ahí sí sería menos derivada parcial de sigma 3 3 derivada a de z, o sea,
menos menos de P a de Z. Entonces nos quedamos con esto, de P a de Z igual rho G. Entonces, eh, fíjense aquí también que la fuerza, aparte de ser cero, no hay, de que no haya fuerza en cero, el hecho de que de P de X sea cero también es cierto, o sea, además se cumple, porque la presión litostática, ¿de qué depende? Sabemos que la presión litostática es normal y apunta hacia dentro del cuerpo, por eso aquí está el campo menos P, es normal. Pero su magnitud, ¿de qué depende la presión litostática? Aló, profe, ¿de las densidades o no? Pero, ¿puedes repetir? Que depende de las densidades de la roca circundante, ¿no? Sí, ¿y qué más? ¿Dónde es la presión litostática más fuerte? ¿Arriba? ¿Abajo? La presión litostática depende de la columna que está arriba, ¿cierto? Obviamente de su densidad, pero también si la columna es más gruesa, significa que es más peso, porque es más masa. Entonces depende de Z. Entonces la presión depende de Z. Y el hecho de que aquí nos diga que de P de X es cero, está bien porque la presión solo depende de Z, litostática, solo depende de Z. Entonces de P de X cero, de PI a DI es cero, y esto es ρ por G. ¿Ya? Bueno, ahora podemos integrar, pasamos la Z para la derecha, nos queda presión cero a P de Z, de P integral de cero a Z de ρ G de Z, aquí nos da P, la presión en la superficie es cero. Bueno, aquí en realidad la densidad no es constante, pero si tomamos el promedio, hacemos constante, y nos queda que la presión es ρ promedio GZ. En realidad eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero aquí lo dedujimos ocupando la ecuación de movimiento, ¿ya? Para ver su aplicación. Conclusión, como la presión litostática es ρ GZ, este esfuerzo sigma x son todos iguales, menos P, igual a menos ρ promedio GZ, ¿ya? Es un ejemplo. Deformación, ¿ya? Ahora vamos a ver la consecuencia de los esfuerzos, que es la deformación. La deformación corresponde a una medida geométrica que representa un desplazamiento relativo entre las partículas. Esto es una medida adimensional y si tomamos, por ejemplo, si tenemos un cuerpo en el cual el punto A y el punto B tienen una distancia L sub cero, yo aplico un campo de esfuerzo sigma, este se va a deformar. Entonces puede ser que las distancias entre A y B sean, obviamente se pueden dilatar o comprimir y tendríamos una nueva distancia entre ellas LF. Entonces la deformación es simplemente
delta L dividido por L0. Es decir, el largo final menos el largo inicial dividido por el largo inicial. ¿Ya? Eso es, de forma bien básica, la deformación, que no, es un cambio relativo y nos dice cuánto se desplazó dividido por un largo de referencia de las partículas. En el caso uniaxial, por ejemplo, tenemos un largo delta X, aplicamos el esfuerzo, se alarga un delta WX y la extensión uniaxial sería largo final menos largo inicial, que sería delta WX a delta X. En el eje Y sería, tenemos delta Y, se alarga delta WI verticalmente, sería todo esto menos el largo inicial, delta WI, dividido por delta I, ¿ya? Y etcétera. Ahora, lo que no es tan trivial es el cisalle. En el cisalle tenemos, piensen que el rectángulo tiene un ancho delta X y una altura delta Y, inicialmente. Se deforma con un cisalle, es decir, un esfuerzo para allá, tangencial y otro para acá. ¡Pum! Se pone como un rombo, ¿cierto? Aquí hay una especie como de rotaciones. La línea punteada significa el nuevo estado final eh, deformado. Ahora vamos a llamar a esto delta WX, ¿cierto? Y esto delta WY, que es como el desplazamiento horizontal y vertical. Con eso vamos a tener tres ángulos, teta 2, teta 1 y phi. Sí, se llama, sí. Entonces, se define el ángulo cisalle, sí, como el complemento de, bueno, pi medio. O sea, sí es, ya ahí está, ahí está. Que sería, eso el ángulo de cisalle, y la deformación de cisalle, en realidad esto es como la pseudo deformación, ya vamos a decir por qué, sería pi medio menos sí. Lo que nos está diciendo es cuánto cambió el ángulo original, ¿cierto? Si fuera cero, significa que no hubo cisalle. Entonces, mientras más grande sea así, esto va a ser más chico. Y lo importante aquí es que se puede referenciar más que en el sí, que en la práctica no es tan útil, teta 1 y teta 2, que sería el complemento. Entonces, pi medio menos sí sería teta 1 más teta 2. ¿Ya? ¿Qué significa teta 1 y teta 2? Bueno, en el caso de deformación pequeña, si teta 1 y teta 2 no son tan grandes, que es como el caso, es como casi siempre los casos, porque estamos con sólidos, y cuando deformamos, tenemos deformación infinitesimal comparado con la longitud de onda del sistema, se puede aproximar, se puede hacer la aproximación seno de teta igual teta, ¿cierto? Y coseno de teta igual 1. Esa es la aproximación de primer orden. Entonces podemos decir que teta 1 sería seno de teta 1 dividido por coseno de teta 1, tangente de teta 1. Y tangente de teta 2 igual teta 2. ¿Eso viene por qué? Porque tangente de teta 1 es seno de teta 1 dividido por coseno de teta 1. Como teta 1 es pequeño, seno de teta 1 se aproxima a teta 1, ahí está, y coseno de teta 1 se aproxima a 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? Tangente de teta 1, si lo ven aquí, es delta WI dividido por delta X. Y tangente de teta 2 es delta WX dividido por delta Y. ¿Ya? Entonces, si lo escribimos en términos de, por ejemplo, de la pseudo deformación de cisalle,
tendríamos, como está acá, tangente teta 1 más tangente teta 2 sería delta WI a delta X, más delta WX a delta Y. Ahora, en términos del campo del tensor de deformación, sería, de aquí viene la definición, sería un medio de esto, un medio de delta WI a delta X más delta WX a delta Y. Y esta es la deformación de cisalle, epsilon xi, que sería como un medio de teta 1 más teta 2, ¿ya? Teta 1 más teta 2. Esa sería la deformación de cisalle. Aquí pusimos la deformación uniaxial en Y, y ahí está la deformación uniaxial en X. Ahora, si uno hace el continuo, o sea, tiende a cero delta X y delta Y y delta Z, nos quedan las derivadas continuas, delta WX, delta WI, delta WZ. Y los tres cizalles. En realidad son seis cizalles. Falta aquí el IX, el ZX y el ZI. Pero ustedes se pueden dar cuenta que son iguales porque como una suma, esto va a ser igual a IX, ZX y ZI. ¿Una pregunta con el cisalle? No, todo bien, profe. Ahora, observaciones. Notar que la deformación es adimensional y no es delta WX. Delta WX es desplazamiento. Por eso es un gradiente espacial de velocidad, o sea, delta WX a delta X. Y, ¿ya? Eso es la deformación. La otra observación es que si ustedes suman epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ, sería delta WX a delta X, más delta WI a delta Y, ¿cierto? La divergencia. ¿La divergencia de qué? La divergencia de W. Es decir, la divergencia del desplazamiento es la suma por la traza de la deformación normal en el tensor de deformación. Eso es la divergencia de desplazamiento. Es la suma de los esfuerzos de las deformaciones normales. Otra observación, en deformación elástica y, y frágil, la deformación es infinitesimal, es decir, es muy pequeña. Es decir, epsilon mucho menor que 1. Y eso está bien porque, por ejemplo, eh, si hay un terremoto, por ejemplo, emite deformación elástica, ¿qué pasa? La, la falla está en una región y se desplaza. Ya, esa deformación puede ser grande localmente, localmente, pero comparado con el sistema, estamos hablando de una placa tectónica, es muy pequeña. O sea, la deformación es mucho menor que una. ¿Ya? Una cosa es lo que se transmite, y otra cosa es lo que se deforma. Y se deforma muy poco comparado con el sistema. Entonces, ahí podemos decir que epsilon es mucho menor que uno. En cambio, en un fluido, el epsilon o en el manto, la deformación es finita y es mucho menor que uno. ¿Ya? Pero aquí vamos a trabajar con epsilon mucho menor que uno, o sea, infinitesimal. Bueno, alargamiento, una definición que se ocupa a veces en geología, sería lambda x 1 más epsilon xx. Y
se define la elongación cuadrática lambda sub x como el alargamiento al cuadrado, 1 más epsilon xx al cuadrado. Si lambda x es 1, significa que no hubo cambio. Si es mayor que 1, hay extensión. ¿Por qué? Porque para que haya extensión, epsilon xx tiene que ser mayor que 0. Fíjense acá, acá hay una extensión, pero también puede haber una compresión y en ese caso esto en vez de alargarse para allá, se acorta para acá. Y en ese caso esto sería negativo. Y tendríamos epsilon negativo, epsilon xx negativo, sería un acortamiento o shortening. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema de cisalle, hay dos tipos de cisalle puro y cisalle simple. Cisalle puro, se dice que es cisalle puro cuando no hay rotación de las partículas del cuerpo. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, para que no haya rotación, significa que las partículas en vez de rotar, se desplazan linealmente, ¿no? Por ejemplo, S pasa a ser S punto prima, Q pasa a ser Q prima, este punto pasa a ser de R a R prima. Aquí no hay rotación, solamente hay traslación, traslación. Y para que ocurra eso, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que teta 1 igual teta 2. O sea, lo que se movió, lo que rotó para la izquierda es lo mismo que rotó para la derecha. De esa forma, los torques se anulan entre sí. Como los torques se anulan entre sí, no hay rotación, solamente rotación. Eso es cisalle puro, ¿ya? Cisalle simple es cuando un ángulo de los dos, teta 1 teta 2 es cero. En este ejemplo, tenemos cisalle, digamos, estaba originalmente así el cuerpo, se aplicó un esfuerzo tangencial para allá, otro para acá, y este punto que está aquí rotó teta 2, este que está acá rota todo esto, ¿cierto? Entonces aquí sí hay rotación, ¿ya? Ese es cisalle simple versus puro. Deformación sin cisalle es cuando tenemos el cuerpo y solamente se deforma acortándose o extendiéndose. En este ejemplo tenemos el estado original, este rectángulo, se acortó para abajo y se extendió para la derecha. Esto sería un acortamiento en Y y una extensión en X. Bueno, esto lo vimos ayer en fluido, cómo se deriva el tensor de esfuerzo, de deformación, perdón, y se tiene un estado inicial escrito por dos puntos Wx, se expande una nueva función, estado final, W de x más delta x, y podemos hacer una aproximación de primer orden, estado final igual estado inicial, por la matriz jacobiana por delta x. Esto es lo mismo que un Taylor, ¿cierto? En el cual tenemos, por ejemplo, f de x evaluada en cero o con delta x igual cero, más la derivada primera evaluada en cero, que es en realidad esta es la función, en delta x igual cero, por x menos cero, que sería esto menos x, o sea, delta x. Ahí está. F de u evaluada en f de u de cero, más df a de u evaluada en u igual sub cero por u menos u sub cero.
Si ustedes pueden reemplazar U por X más delta X y le va a quedar esto que está acá. F de X más delta X. Y U0 por X más 0 le va a quedar F de X más de X igual F de X por F' de X por delta X, que es lo mismo que está acá. ¿Ya? Esto es de la definición de aproximación de primer orden de Taylor de cálculo. Ahora, la matriz jacobiana tiene las derivadas parciales de los desplazamientos, de b a de x a delta x, y las derivadas cruzadas. En notación de Einstein sería esto que está aquí, sería x más delta xy, evaluado en xy, derivada parcial de i w a i a delta xj por delta xy. Esa es la notación de Einstein de wi, j, que corresponde a la derivada parcial. ¿Ya? Ahora hacemos un Nikita Nipone, o sea, tomamos delta wi a delta xj, le sumamos delta wj, delta xy, y le restamos delta wj a delta xy, se van estos y queda esto, ¿cierto? Pero la gracia que este estado final, igual estado inicial, se escribe, es esto por delta xy, y ahí aparece el tensor de deformación, epsilon y j, que es esto, y este sería el tensor de rotación, omega y j. Entonces, sería estado final igual al estado inicial más la deformación más la rotación. Tensor de deformación con más y tensor de rotación con menos. Paso restando el estado inicial y me queda el desplazamiento. Si paso el delta x y para la izquierda me queda un desplazamiento relativo, que sería igual a la deformación más la rotación. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está, ya hemos definido el tensor de deformación, epsilon x, x y y z, z, y vale esto, en términos de W. Bueno, en noción de Einstein, epsilon y i sería la suma de la diagonal delta WI a delta XY, suma sobre i, y bueno, epsilon y j es esto, y podemos decir claramente que el tensor es simétrico porque epsilon y j es igual a epsilon ji, cosa de dar vuelta esta operación. En cambio, omega, o el tensor de rotación, no es simétrico porque nos queda una resta, delta WI a delta XJ menos delta WJ a delta XY. Eh, de hecho, es antisimétrico. Omega IJ es igual a menos omega JI. ¿Ya? Y además, si esto vale cero, o sea, si omega IJ vale cero, significa que esto y esto son iguales. O sea, y con el menos sería cero. ¿Por qué decimos que en ese caso sería Cisalle puro? Porque, según la definición de deformación de Cisalle, que vimos recién, omega delta WI a delta XJ es justamente teta 1 y delta WJ a delta XY es justamente teta 2. Veamos la figura, ahí está. Teta 1 es delta WI a delta perdón, delta WI a delta X. Y teta 2 es lo contrario, delta WX a delta Y. Entonces, esto en el continuo es como teta 1, por esto.
y esto es como θ2. Cuando θ1 igual θ2, no hay rotación y hablamos de cisalle puro. Cuando θ1 igual θ2, cisalle puro. Entonces, cuando es puro, el tensor de rotación vale cero, lo cual tiene sentido porque dijimos que por definición cisalle puro no hay rotación, por lo tanto el tensor de rotación tiene que ser cero. ¿Ya? Bueno, en resumen, Profe, ¿sí? una consulta. Esto de em, que no haya rotación, ¿es como una simplificación de la Tierra? ¿O en general no pasa mucho la rotación en los esfuerzos? Eh, no, no, es un caso particular, ¿ya? De cisalle puro. Puede haber cisalle simple, que de hecho es como más común es el simple que el puro. En el simple, un ángulo del θ1, por ejemplo, es una falla de rumbo, ¿ya? Ustedes ven una falla de rumbo que se ve en planta, en este caso sería dextral, se mueve para la derecha el bloque, y generamos un movimiento strike slip y hay rotación, ¿ya? De partículas. Eh, en realidad, también puede haber componente normal o inversa, pero claro, en este caso el cisalle simple es más común que el cisalle puro. También puede ser el caso en que θ1 y θ2 no sean iguales y tampoco cero. ¿Ya? Ahí sería deformación de cisalle nomás. ¿Ya? Entonces, cisalle puro es un caso particular, cisalle simple es otro caso particular y cisalle es genérico. Vale, gracias. ¿Ya? Eh, ahí está el resumen. Cisalle puro, caso particular, θ1 igual θ2. En ese caso, epsilon xi delta wx a delta y es igual al revés, delta wi a delta x. Si sale simple, θ1 igual cero y nos queda que epsilon xi es igual a un medio de delta wx a delta y. Fíjense que θ1 igual θ2 tenemos en este caso y en si sale simple tenemos la mitad de esto. Ahí está, la mitad de esta cantidad para que vean los rangos de deformación. Si sale simple es la mitad del puro. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué vale esto? Bueno, porque por la definición del tensor de deformación, ahí está. Dijimos que este vale cero porque se sale simple. θ2 vale cero, por ejemplo, o θ1. Entonces se hace cero y nos queda esto, ¿no? ¿Va? Un medio de. Ahí está. Un medio de delta wx a delta y. Ahora, el tensor de rotación es un medio de delta wi a delta xj menos delta wj a delta xy. Y eso es igual, se le puede decir que esta es como se le puede llamar Wx, perdón, WK, que es como las componentes. ¿Se acuerdan ustedes del operador rotor, cierto? El rotor es una operadora, en el cual calcula el rotor de la función, de una función de tres dimensiones, y de tres componentes. Esa, por ejemplo, para IJ en K. ¿Por qué en K? Porque esta es la rotación en torno al eje K o al eje Z, ¿ya? Como está acá. WZ sería la rotación en torno al eje Z, que se escribe de omega xy, que ocurre en el plano xy, pero en torno al eje Z. Un medio de delta W x a de y menos delta W y a delta x. Esto sería la rotación
en el plano XY en torno al eje Z. Y ocupando la nomenclatura de θ1 y θ2, omega Z sería un medio de θ1 menos θ2, de aquí. Mientras que la deformación de cisalle sería un medio de θ1 más θ2. Si yo en terreno, ustedes pueden, o en datos sísmicos, pueden obtener θ1 y θ2, medirlos y pueden decir, eh, pueden calcular como sería una ecuación de 2 por 2, pueden obtener omega xy y epsilon xy. O sea, la deformación de cisalle y la rotación. ¿Ya? Otra aplicación es que se puede definir ahora el tensor de desplazamiento. Ya llevamos cuatro, llevamos tres tensores: tensor de esfuerzos, tensor de deformación, tensor de rotación, y ahora se puede definir el tensor de desplazamiento, que corresponde, este sí tiene unidades físicas, tiene unidades de distancia, sería estado final menos estado inicial, desplazamiento, delta WXY, que sería el tensor E y J por DXY, donde E y J sería epsilon y J más omega y J. Eso viene simplemente de esta ecuación de acá, viene de acá, de eso, ¿cierto? Paso esto para la izquierda, desplazamiento, factorizo por delta XY, y el vector, el tensor de desplazamiento sería simplemente la suma de epsilon y J más omega y J. En resumen, el desplazamiento se compone por una componente de deformación y una componente de rotación. Ahora, si queremos estudiar el desplazamiento de partículas de un cuerpo o de una roca a lo largo de una dirección n particular, simplemente hay que tomar el tensor de desplazamiento y multiplicarlo, hacer el producto punto con n, con la normal, o con la dirección. Entonces vamos a tener la componente de deformación, sería epsilon punto y j por n proyectado, es una proyección, y la rotación proyectada sería tomar el tensor de rotación por n. Entonces, el desplazamiento sería la suma de estos dos, ¿cierto? Bueno, voy a dejar también para la clase auxiliar calcular los ejes principales y las invariantes del tensor de, bueno, de deformación y de rotación y de desplazamiento para que vean sus propiedades eh, geométricas. También van a ver en la clase del viernes la deformación plana y homogénea. Plana significa que está en un plano, y homogénea significa que homogénea, o sea que no depende de la ubicación o de las coordenadas X, y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una, una superficie, hacemos una grilla, la deformamos con un esfuerzo sigma y se rota así. Entonces, cada punto XY pasa a ser un punto X', Y'. Y eso se puede hacer con transformaciones lineales, ¿ya? De modo de que X' va a ser A por X más BI, y Y' va a ser CX más DI, donde A y B, C y D son constantes que pueden ser positivas o negativas. Entonces, si son positivas, significa que o sea, también va a depender si es mayor o menor que uno, y, y eso no va a decir si hay compresión o extensión en el eje Y o en el eje X. O sea, hay varios casos.
Un ejemplo fácil sería este. Extensión del eje X, estado inicial, tenemos este rectángulo, aplico una deformación plana y homogénea, y nos queda que el nuevo punto va a ser X' por K por X. La distancia I no varía en nada, entonces el I' va a ser igual al I del primer sistema, pero aquí como se largó, K va a ser mayor que cero. Si K vale 1, significa que estamos igual, no hubo deformación. Si K vale menor que 1, significa que en vez de haber una extensión, hubo una compresión, se fue para allá. Te hace un ejemplo, pero van a haber más ejemplos como ese, qué sé yo, en la clase auxiliar, ¿ya? De deformación plana y homogénea. Ahora, un concepto importante de deformación, el que vamos a ver ahora, que es lo que se conoce como dilatación volumétrica, ¿ya? Esto lo vamos a ocupar mucho en el curso, dilatación volumétrica. ¿Pero qué es? Bueno, supongamos que tenemos un cubo de, de espesor delta X, altura delta Z y delta Y de ancho, y este se dilata, se expande o se comprime, cualquiera de las dos. Entonces vamos a calcular su dilatación volumétrica. Bueno, el volumen inicial está ahí, delta V cero igual delta X por delta Y por delta Z. Se dilata y podemos decir que delta V final, el volumen final, va a ser delta X más delta WX, eso es lo que se desplazó, o sea, el delta WX, lo que se desplazó en X, delta Y más delta WY sería lo que se desplazó en Y, y delta WZ lo que se desplazó en Z. Es decir, sería lo que se dilató, ¿ya? Ese sería el estado final. Entonces, eh, volumen inicial, delta X, delta Y, delta Z, y vamos a definir la dilatación volumétrica como delta V dividido por delta V cero, que es lo mismo, o sea, delta V dividido por delta V cero es lo mismo que la definición, o sea, es análogo a la definición cualquiera de una deformación, ¿cierto? Porque una dilatación uniaxial, por ejemplo, esta, en I, sería delta WI a delta X. Cuando es epsilon, es uniaxial o es cisalle, pero es una dirección o en una dimensión, ¿ya? Una dimensión de largo. Acá es delta algo sobre el estado inicial. Acá es lo mismo, pero en vez de largos, hablamos de volumen. Sería delta V sobre delta V cero. En el fondo, delta V es delta VF menos delta V cero, es decir, el volumen final menos el volumen inicial. ¿Ya? En otras palabras, el volumen final va a ser el volumen inicial más lo que cambió, ¿cierto? Delta V. Delta V final, volumen inicial más delta V. Bueno, delta VF, ya sabemos que vale delta X más delta WX por delta Y más delta WY, Z más delta WZ. Nos queda eso, álgebra. Y ahora escribimos delta V como delta X por delta Y por delta Z, así, y podemos juntar los productos delta X más delta WX dividido por delta X, delta Y más delta WY dividido por delta Y, y delta WZ, delta Z más delta WZ dividido por delta Z. Y esto nos queda 1 más delta V dividido por delta V cero, que es justamente la definición de dilatación volumétrica.
Bueno, dividimos acá, nos queda uno más delta Wx a delta X, uno más delta Wi a delta Y, uno más delta Wz a delta Z. Ahora, esto es justamente la deformación uniaxial en X, epsilon XX. Esto es la deformación uniaxial en Y en Z. Solamente que aquí está como derivada total, pero es lo mismo, derivada parcial. ¿Ya? Entonces, tenemos esta relación. Ahora podemos desarrollar este producto, multiplicamos, nos va a quedar un uno, nos va a quedar esto solo, así, así, productos cruzados y los tres productos de la deformación. Y ahora sí ocupamos el hecho de que la deformación es infinitesimal, es decir, epsilon y j es mucho menor que uno. En ese caso, si epsilon y j o i, ¿ya? Es mucho menor que, es mucho menor que uno, entonces este producto va a ser cero, aproximadamente cero, aproximadamente cero, aproximadamente cero, aproximadamente cero. Se van los uno, conclusión final, delta vale epsilon XX, epsilon y epsilon sobre z. Es decir, la dilatación volumétrica es la traza del tensor de deformación, que a su vez es la divergencia, esto es la definición de divergencia, como está escrito aquí, perdón, tenemos eso, eso. Esto es delta, que es delta Wx a delta X, ¿cierto? Eso es epsilon XX, delta Wi a delta Y más delta Wz a, Z, a delta Z. Esto que está aquí es justamente la divergencia del desplazamiento. Conclusión final. La divergencia del desplazamiento es la dilatación volumétrica. ¿Ya? La divergencia del desplazamiento es la dilatación volumétrica. Puede ser positiva o negativa. Ahora, viendo esta ecuación, fíjense en esto nomás, ya en esta parte. Delta es epsilon XX más delta Y más delta Z. Eso es la dilatación volumétrica, o sea, delta B a delta BC. Eso es en volumen. En longitud, delta WX o epsilon XX es justamente delta WX a delta X. O sea, epsilon XX ya, eso, en longitud. En volumen, delta, o sea, delta B a delta B cero es la suma de epsilon XX, delta II y delta Z cero. Ahora, ¿qué creen que va a dar en el caso en que, ahora, aquí lo hicimos por volumen? Si lo hiciéramos por área, es decir, tengo un área inicial y esa área la expando o la comprimo. Y aquí en vez de poner delta B a delta B cero, pondría delta a delta A sub cero. ¿Cuánto creen que va a dar aquí por extrapolación? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, es que parece que es más fácil si lo hago con la pizarra. A ver, pizarra. Está la pizarra. ¿Cómo se mueve la pizarra?
pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿No? ¿Se ve la pizarra? Sí, profe, se ve. Entonces, teníamos aquí, en el caso que vimos recién, ya tenemos, por ejemplo, aquí, ya, fíjense que está derecho, una dilatación uniaxial, donde esto es delta X, y esto es delta WX. Entonces dijimos que la deformación uniaxial es simplemente delta WX a delta X, ¿cierto? Bien. Ahora, en el caso de volumen, nosotros teníamos un cubo, lo expandíamos, o sea, aquí este era un volumen inicial delta V0, lo aplicaba un sigma y se expandía el cubo, se dilataba, no tiene por qué ser homogéneo la dilatación, y dijimos que delta V a delta V0, ¿cierto? Era la suma de esto, o sea, era delta W, era delta WX más delta WI y, o sea, la divergencia de W más delta WZ. WZ. ¿Ya? Eso fue lo que encontramos recién. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un área que tiene un ancho A sub 0 y yo le aplico un sigma, supongamos que se extiende, puede achicarse también, da lo mismo. Tengo un área final. Entonces yo calculo delta A, que sería AF menos A0, o delta, bueno, si estamos con infinitesimales sería delta A0 y delta AF. Entonces nos quedaría delta A dividido a delta 0, delta A0. O sea, una variación de área relativa. En el caso uniaxial o una dimensión es delta WX a delta X. En el caso 3D de volumen sería delta WX a delta X más delta WI a delta Y más delta WZ a delta Z. La pregunta es, ¿cuánto sería en área? ¿Cuánto creen? Siguiendo esta lógica. Siguiendo esa lógica sería delta X con X más delta Y con Y. Sí, exactamente. Se puede demostrar. De hecho, lo vamos a hacer en un par de clases, pero es eso. Entonces, bastante lógico, ¿cierto? Sigue sigue el patrón de desplazamiento relativo, de volumen, las tres componentes en el espacio y de área. ¿Ya? Eso sería el, sería la deformación relativa de área. O si no sé si hay un nombre más específico para el área, pero es como dilatación del área, dilatación areal podría ser, ¿ya? O dilatación superficial. Dilatación volumétrica, dilatación superficial. ¿Ya? Bueno, con eso estamos listos ya con la parte de esfuerzo de formación.
Voy a tratar de... No se ve nada, ¿cierto? Y ya. Con eso estamos listos con el capítulo de esfuerzo y de formación, que en el fondo era una presentación de herramientas matemáticas para aplicarlo a las reologías más comunes de las rocas: reología elástica, reología frágil y reología dúctil. Entonces, como ya definimos los tensores de esfuerzo, de formación y de rotación, los podemos ocupar y podemos pasar, por ejemplo, a la, al primer caso que vamos a estudiar, que es la reología elástica. Elasticidad. Entonces, aquí vamos a ligar o establecer una relación entre los esfuerzos y la deformación. Entonces, aquí ya son leyes empíricas, y podemos decir que la elasticidad es una relación entre esfuerzos y deformación de manera lineal. Es decir, los esfuerzos se, se relacionan linealmente con la deformación. ¿A través de cómo? A través de la ley de Hooke. Esto es análogo a lo que hacían ustedes en mecánica cuando veían un resorte elástico y ustedes decían fuerza del resorte era igual a ¿qué? A una constante elástica por desplazamiento. Claro, el famoso menos K por X, ¿cierto? Bueno, eso viene de aquí, de la ley de Hooke, que es esfuerzos igual a un tensor de constante elástica por la deformación. Ahora, así de forma genérica, sería un tensor de cuarto orden, es decir, de un matroide, o sea, de t elevado a 4 componentes elásticas, para ligar un tensor de segundo orden con otro de segundo orden, y tendría 81 constantes. Sin embargo, el, el- se puede reducir a dos constantes elásticas considerando las relaciones de isotropía, eh, conservación de energía y simetría. Entonces, ese tensor de cuarto orden se reduce a dos constantes elásticas, de las cuales yo puedo combinar esas dos constantes elásticas y describir cualquier otra constante elástica. En otras palabras, se obtienen dos constantes elásticas independientes, ¿ya? Entonces, esta relación se puede escribir, eh, ah, bueno, se puede describir así: lambda delta, delta Kronecker más 2 mu epsilon y j. ¿Qué es lo que es lambda? ¿Qué es lo que es mu? Bueno, lambda y mu son las constantes de Lamé, que ustedes vieron en sismología probablemente y en geofísica general. Lambda se llama el primer parámetro de Lamé, está relacionado con el módulo compresional, con la parte compresional de la transmisión, o sea,
de la deformación elástica, es decir, es como un tren, o sea, tienen una roca y ustedes la presionan, es cuánto se deforma en esa dirección, normal. Mu es el módulo de rigidez, que es como un coeficiente de fricción en el fondo, pero es una resistencia al cisalle, ¿ya? De hecho, es la razón del esfuerzo de cisalle dividido por la deformación de cisalle. Mu es sigma xi, esfuerzo de cisalle, dividido por el, dos veces el epsilon xi, o sea, deformación de cisalle. Resistencia al cisalle, ¿ya? Bueno, esto es como ejemplo nomás. Ese lambda y mu ustedes lo conocen por el curso de sismología o de geofísica general. Una velocidad onda P es lambda, raíz cuadrada de lambda más 2 mu dividido por la densidad. Y BS es raíz cuadrada de módulo de rigidez por ρ. ¿Ya? Y podemos ver aquí que a mayor módulo de rigidez, mayor velocidad onda P y mayor velocidad onda S. ¿Ya? De hecho, el lambda y el mu crece más rápido que lambda, perdón, que la densidad en profundidad, y de esa forma, como lo de arriba crece más rápido, la velocidad onda P también crece con profundidad. ¿Ya? Bueno, como esto no es un curso de sismología, es un curso de geodinámica, nos quedamos con esto, con el tensor sigma y j, lambda veces, esto sería la traza del tensor de deformación, epsilon xx, epsilon ii, epsilon zz, delta ij. Como vimos ya recién, esto es justamente la dilatación volumétrica, delta, que lo vamos a llamar delta. Entonces todo esto lo escribimos como delta. Hay gente que lo pone simplemente como epsilon punto, perdón, epsilon k sub k como una divergencia. Es lo mismo. Esto ya lo demostramos, ¿cierto? La dilatación volumétrica le llamamos gamma. Aquí le vamos a poner delta. Delta es esto. Y aquí está el 2 veces mu epsilon y j. Notar que esto es constante, porque esto es una suma de tres componentes. Aquí está la dependencia de I, J, acá está. Y aquí también. Esto vale 1 cuando I igual J y 0 cuando I distinto de J. Pero en resumen, esto es el tensor de esfuerzos para un sólido elástico, solamente para un sólido elástico. Si tomamos X e Y distintos, Y y Z distintos, nos queda que esto va a valer cero, esto va a valer cero porque Y distinto de J, y nos queda dos veces mu epsilon XY o YZ. Estos serían los esfuerzos de CISAI. 2 mu epsilon XY, 2 mu epsilon YZ. Si fuéramos, estamos estudiando un fluido, mu vale cero, ¿ya? Mu vale cero porque no tiene resistencia a la deformación de cisalle, y nos queda que sigma y j es cero, en el caso de un fluido. Bueno, XX es cosa de tomar aquí y igual j igual a x, esto es la traza, aquí nos queda 1, o acá mejor, aquí nos queda XX, aquí nos queda lambda delta 1, delta u epsilon XX, es decir, eso. Sigma XX sería lambda por delta más 2 mu epsilon XX. Análogo con I, lambda delta 2 mu epsilon II. Si lo escribimos en un sistema de referencia con ejes principales,
Y con los esfuerzos normales, sin cisalle, podemos escribirlo así, es decir, sin cisalle significa que todos los epsilon y j son cero, entonces tendríamos esfuerzos principales y deformaciones principales. Esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, sigma 3, y deformaciones principales epsilon 1, 2 y 3. Entonces tomar esta ecuación de acá y colocar, o esta, y colocar 1, 1, 2, 3, 2, 0, y para lo mismo para el 2, 2, 1, 2, 3, y 3, 1, 2, 3. Ah, perdón. Eh, en 1 sería sigma 1, 1, 2, 3, y acá sería 2 mu epsilon 1. Para 2 sería 1, 2, 3, de que sería 2 mu epsilon 2. Si yo lo expando eso, me va a quedar este sistema de ecuaciones: lambda más 2 mu epsilon 1 más lambda 2 por epsilon 2 más lambda 3 por epsilon 3 para sigma 1. Para sigma 2 sería esto, y el lambda más 2 mu para el epsilon 2, y para el sigma 3 sería esto. Ya, eso simplemente viene de decir que sigma y j con i distinto j es 0, y está alineado con un sistema de esfuerzos principales y de formaciones principales. Lo interesante es que aquí nos queda un sistema de 3 por 3. Tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3, y tenemos los esfuerzos sigma 1, perdón, epsilon 1, 2 y 3. Pero, y con las variables o las constantes elásticas lambda y mu, que son las que se ocupan en sismología. Pero, pero en geodinámica no se ocupan las constantes elásticas lambda y mu. Bueno, el mu se ocupa un poco más, pero el lambda no se ocupa, se ocupan otras constantes elásticas que se llaman E y nu, donde E es la razón de Poisson, y nu es perdón, E es la razón de, el módulo de Young, es el módulo de Young, y nu es la razón de Poisson. Ya vamos a ver qué significan físicamente, pero la gracia es que si este sistema de 3 por 3 yo despejo epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 en términos de sigma 1, sigma 2, sigma 3, yo obtengo la deformación en términos de los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, sigma 3, nos queda esta solución. Obviamente el nu y el e son constantes elásticas que dependen del lambda y mu. ¿Ya? Como dijimos antes, todas las constantes elásticas se pueden escribir en función de lambda y mu. Pero aquí vamos a ocupar otras constantes elásticas que va a ser nu y e, que son eh, más ocupadas en geodinámica y tienen un significado físico más claro. Y lo interesante es que aquí estamos despejando las deformaciones. O sea, tenemos las deformaciones en términos de los esfuerzos aplicados, sigma 1 y sigma 2. Ahora, lo otro que se puede ver en este sistema de 3 por 3 es que si ven aquí, la deformación en 1 corresponde a en el eje 1, ya, corresponde a una tensión mm, podemos decir que una extensión de cantidad sigma dividido por E, o sigma 1 dividido por E, y en la otra dirección es perpendiculares al eje 1, el eje 2, el eje 3, se produce lo contrario, se produce un acortamiento
O lo contrario, si esto fuera compresión, esto sería tensión, ¿ya? Se produciría una deformación negativa, si se quiere ver así, menos nu por epsilon, por módulo de Young por sigma 2 tanto en 2 como en 3, ¿ya? Entonces, para el caso elástico, sigma 1 sigma 2 sigma 3 producen en el eje 1 esta deformación en el mismo eje 1 y estas dos en los ejes perpendiculares entre sí. Y eso es válido para cualquier componente. Para en 2 voy a tener la parte positiva y las dos partes negativas de los ejes perpendiculares. Para 3 también, ¿ya? En el fondo lo que está es lo que significa, si, por ejemplo, si ustedes tienen un cilindro, lo comprimen, en el eje 1 se va a comprimir y los ejes perpendiculares se va a expandir elásticamente. Se va a comprimir esta cantidad en el eje 1 y se va a extender esta cantidad en el eje 2 y esta cantidad en el eje 3. Eso es como el comportamiento elástico y cuantificado, ¿ya? Entonces, es cosa de conocer cuánto vale nu y e para poder cuantificar la deformación. Ejemplos de E, que es el módulo de Young. eh, bueno, E es como el K, más o menos, como el K del resorte, es longitudinal y se puede definir como sigma dividido por epsilon y es una constante. Entonces, mientras más grande el E, el módulo de Young, va a ser más rígido el cuerpo o la roca, más elástico. Que sea elástico significa que sea muy elástico significa que es muy fuerte. Ejemplos de módulo de Young, que tiene dimensiones de presión. Para el diamante tiene 1120 gigapascales. Para el hueso humano tiene 15 gigapascales. Y el acero tiene 200 gigapascales. Ya, bastante, bastante fuerte. Ya. Entonces, en la próxima clase vamos a derivar, o sea, vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular el módulo de Young en función del andemú usando el tensor de esfuerzo elástico. Y también vamos a definir la razón de Poisson en términos de Landemou y vamos a ver otras constantes elásticas como el módulo de compresibilidad, módulo volumétrico y vamos a aplicarlo a esfuerzos planos en la litósfera y de ahí vamos a entrar al tema más eh, geodinámico de elasticidad que es la flexura, que es cuando se deforma la litósfera, ya sea por eh, el peso de una montaña, por el outer rise cuando se empieza a subductar, o por un folding, ya cuando se comprime y se hace un pliegue. La longitud de onda va a depender de todas estas deformaciones, va a depender, y la amplitud va a depender de qué tan elástica o no es la placa, ¿ya? Y de aquí van a hacer la tarea bueno, ¿ya? Pero bueno, eh, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, dejamos la clase hasta acá y seguimos el martes y el viernes auxiliar, ¿ya? Vale, profe, chao. Chao.